Hoy efectivamente celebramos el último culto del año y no sé si alguno de vosotros sigue alguna costumbre a la hora de celebrar el año nuevo, por ejemplo, comer las 12 uvas a medianoche, ¿no? Como es costumbre, tanto en España como en muchos países latinos, o si saltas 7 olas en la playa, como es costumbre en Brasil, o si lanzas cubos de agua por la ventana a medianoche, como es costumbre en Cuba. Existe un sinfín de costumbres para Nochevieja, pero hay algo que casi todas tienen en común: querer atraer la suerte o alejar la mala suerte. Por lo menos ese es el trasfondo. Y aunque es ridículo y mera superstición, el hecho de que la gente siga con esas costumbres muestra que buscan una mejoría para el año que viene. Buscan mejorar algo, que se cambie alguna circunstancia, alguna relación, lo que sea. Y ahí sí tenemos algo en común los cristianos con los que practican esas costumbres para atraer la suerte, porque nosotros también, como cristianos, buscamos mejorar. No queremos quedarnos en lo que estamos, ¿no? Queremos mejorar, pero no necesariamente en nuestras circunstancias, sino en nuestra santificación. Queremos mejorar, queremos ser más como Jesús. Eso debería ser el deseo principal para el año nuevo. Que cada uno de nosotros sea más y más como Cristo. Y Cristo mismo es tanto el medio como el fin. ¿Cómo podemos mejorar? Es decir, ¿cómo podemos crecer en nuestra santificación? Y para poder mejorar, ayuda a tener unos propósitos claros, unas metas bien definidas. Y es justo lo que hoy veremos en Filipenses 3, los versículos 1 a 16. Vamos a ver 4 propósitos que nos ayudan como iglesia a reconocer el incomparable valor de Cristo. De eso se trata. Y vamos a ver el primer propósito. ¿Qué nos proponemos como iglesia para 2026? Regocijarnos en Cristo. Dice Pablo en Filipenses 3, 1a: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Por lo demás, o así pues, Pablo ahora introduce un tema nuevo. Después de haber llamado a sus hermanos a tener la misma actitud humilde como Cristo, su Señor, una humildad que también fue ejemplificada por Pablo mismo, por Timoteo, por Epafrodito, el apóstol ahora sigue con el siguiente tema. Pero antes de entrar en ese nuevo tema, Pablo para un momento y les llama a sus hermanos a algo importante y fundamental. Algo que a lo largo de la carta repite tan a menudo que ha llevado a muchos a declarar la carta a los filipenses como la carta del gozo. Pablo les llama aquí a regocijarse en el Señor. Encontrar el gozo en el Señor, aunque uno sufre persecución, como los hermanos filipenses. Aunque viva unas circunstancias desafiantes, como también lo vivieron. Aunque la vida duela, regocijarse en el Señor. No es contradictorio, para nada. En su carta a los filipenses, Pablo deja bien claro que a pesar de todo ello, o más bien en medio de todo ello, nosotros como creyentes somos llamados y capacitados a regocijarnos en el Señor. A lo largo de la carta les llama un total de 4 veces directamente a regocijarse, usando la palabra regocijo o gozo un total de 11 veces. La pregunta ahora es: ¿qué significa regocijarse en Cristo y cómo uno puede hacerlo? Para entender en qué consiste, tenemos que entender bien que Pablo aquí
vincula el gozo con una relación. La esfera en la cual existe su gozo es su relación con el Señor Jesucristo, como lo aclara un comentarista. Aunque puede perfectamente estar acompañado por sentimientos de alegría, y de hecho a menudo lo es, no consiste en esos sentimientos, en esas emociones. No es la base de regocijarse en Cristo. El gozarse en el Señor no se expresa en un no parar de sonreír. Los cristianos no tenemos así la mirada fijada, no. A veces lloramos. Estando gozosos en Cristo. Es más bien un gozo continuo que se expresa en una paz, en una confianza inquebrantable. En cualquier circunstancia. Y eso en Cristo. Algo que nos sostiene en medio de las adversidades de la vida. Es una paz inquebrantable que podemos tener incluso en el momento más trágico de nuestra vida. John MacArthur lo define muy bien a la hora de afirmar que el gozo bíblico genera una profunda confianza en el futuro basada en la confianza en el poder y los propósitos de Dios. El que se regocija en el Señor tiene una felicidad y una paz que va más allá de una mera emoción que nos eleva por unos momentos. Es poder decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Como Horacio Spafford, cuando pasó con el barco justo por el lugar donde naufragaron y murieron sus 4 hijas, y redactó ese himno que seguimos cantando. Y solo voy a leer la primera y la tercera estrofa. Un hombre que sufrió mucho y al pasar por ahí dice, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloriaremos al buen Salvador. Eso es el gozo en el Señor ilustrado, ejemplificado por un hermano que lo vive en medio del sufrimiento. ¿Puedes decir tú que te regocijas en el Señor? ¿Puedes decir que estás bien en tu Señor? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Son las cosas del Señor? Un hermano me habló un día de un amigo suyo que era suizo, un hombre fuerte, serio, que parecía más bien a un oso, y que no solía sonreír mucho. Pero siempre cuando le pregunta, ¿qué tal está? Siempre da la misma respuesta, con una voz muy profunda, en el Señor estoy bien. Eso siempre fue su respuesta. Y de hecho es una respuesta muy buena, porque a veces no estamos muy bien, pero en el Señor sí. Así que, no sé si ahora lo vais a copiar, pero no es mala respuesta decir, en el Señor estoy bien. Y es una respuesta muy bonita si uno lo dice consciente y genuinamente, cuando realmente está bien en el Señor, ¿no? Vimos el primer de 4 propósitos que nos ayudan como iglesia a reconocer el incomparable valor de Cristo, regocijarnos en Cristo. Pasando ahora al segundo propósito, que es no confiar en nosotros mismos. En 2026 no quiero confiar en mí mismo. Leemos el texto, el versículo 1b a 7, dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los peros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Lo más probable es que Pablo se refiera a algo que les haya escrito en una carta anterior, donde ya les advirtió del gran peligro de los peros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. A él no le molesta repetir esa advertencia, y a sus hermanos en Filipos les viene bien ser advertido de nuevo. El hecho de que Pablo lo vea necesario advertirles de nuevo sobre la herejía de la falsa circuncisión indica que seguían siendo expuestos a esa falsa enseñanza. Sí, Pablo les llama aquí a tener cuidado, a estar alerta, a prestar atención al peligro al que están expuestos. ¿Pero qué peligro? ¿En qué consistía? Se refiere al peligro que los judaizantes constituían para los cristianos en aquel momento. Su descripción de ellos no deja lugar a duda de lo que piensa sobre ellos. Primero les llama peros, lo cual era una gran ofensa para los judíos, puesto que fue como ellos llamaron a los gentiles, a los injustos, a los que estaban sin ley. A esos les llamaron peros. De esa manera, Pablo dice prácticamente, ellos que se creen justos y fieles a la ley, en verdad son unos injustos y no han entendido para nada la ley de Dios. En segundo lugar, les llama malos obreros. Otro insulto hacia los falsos maestros, con lo cual no quiere decir que trabajen poco, sino que trabajen mal. No trabajan para la causa de Dios, la causa del Evangelio, sino para Satanás. Por eso son unos malos obreros. Con sus herejías no estaban acercando a la gente a Dios, sino más bien alejándoles. Y en la tercera advertencia, cuidaos de la falsa circunstancia, ahora resume en qué consiste esa herejía que promulgaron esos peros, esos malos obreros. En el original es una sola palabra que también puede ser traducida como mutilación o cortar parte del cuerpo. De hecho, no es la palabra que usa Pablo aquí, que normalmente usa para hablar de la circuncisión, es otro término. Entonces, eso, más bien traducido como mutilación. Y es usada aquí como una forma despectiva para hablar de la circuncisión. De mostrar la circuncisión errónea. Así enfatiza que no es nada más ni menos que una mutilación y no contribuye absolutamente nada. Y lo mismo dice en Gálatas 5:12, donde se refiere a lo mismo y dice de los mismos, de los judaizantes, ojalá que los que os perturban también se mutilarán. En otras palabras, pues si les encanta tanto cortarse partes del cuerpo, pues que no paren con solo cortarse el prepucio, sino que se corten también las demás partes del cuerpo si les encanta tanto. Es polémico, Pablo, a veces. Aquí lo es. ¿Cuál era el problema con predicar la circuncisión? ¿Por qué estaba tan impulsivo Pablo con ese tema, tan en contra? Pues la respuesta nos da en Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Porque fue algo que estaba en contra de la fe. Con predicar la necesidad de la circuncisión, los judaizantes ninguneaban la obra de Cristo.
y se convirtieron en herejes. Porque siempre cuando se quita algo del Evangelio o se añade algo al Evangelio, se convierte en herejía. Volvemos a nuestro texto en Filipenses, donde Pablo también lo explica bien. Dice aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Aquí usa el otro término. Ya hemos entendido que la falsa circuncisión consiste en creer que el cortarse el prepucio sea requisito para ser salvo. Ahora Pablo explica en qué consiste la verdadera circuncisión. Dice, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no poniendo la confianza en la carne. Los que se creen salvos por haberse circuncidado ponen su confianza no en Cristo, sino en sí mismo, en su carne. Pero la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, como Pablo la llama en Romanos 2:29, la circuncisión del corazón, consiste en adorar en el Espíritu de Dios y gloriarse en Cristo, no en uno mismo. Al predicar la necesidad de la circuncisión física, los judaizantes desviaban a los creyentes a poner su confianza no en Cristo, sino en sí mismos. Algo que Pablo conocía mejor que nadie, por experiencia propia, como lo deja bien claro aquí en los versículos 4 a 6. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. 6 argumentos que les muestra aquí. A Pablo, los judaizantes no le podrían acusar de que esté despreciando algo que no conoce. Lo conocía a la perfección, sabía de lo que habla. Lo conocía incluso mejor que ellos. Ya se ha pasado el juego y sabe lo que se gana al final. Nada. Nada. Se entregó en cuerpo y alma por cumplir la ley a pie de la letra. Ha llegado a un nivel que ni siquiera los judaizantes llegaron jamás. Así que puede decir, hermanos, yo sé bien de lo que hablo, de lo que os advierto, no caigáis en esa trampa. Lo he vivido como nadie más, lo he logrado todo. Pero llegó el momento donde conocí a Cristo. ¿Y sabéis qué? Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que Pablo ha logrado como fariseo por excelencia, comparado con lo que tiene ahora en Cristo, no es ninguna ganancia, sino más bien pérdida. Y con ese contraste, Pablo afirma que Cristo hizo de su sala de trofeos un vertedero. Pablo deja aquí bien claro que o confías en ti mismo o confías en Cristo. O lo uno o lo otro. Te gloríes en ti mismo o te gloríes en Cristo. Y mientras lo uno va a la perdición, lo otro va a la salvación. Como lo resume bien un comentarista, la falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Y también hay mucha falsa religión dentro del cristianismo. Pablo estaba ciego, pero ahora ve. Antes estimaba sus logros religiosos como ganancias. Ahora los estima como pérdida por amor a Cristo. Dicho de otra manera, la belleza de Cristo no solo pone en sombra cualquier logro humano, sino lo convierte incluso en algo feo comparado con Cristo. Ningún esfuerzo ni logro humano jamás le llega ni a la suela de los zapatos comparado con la obra redentora de Cristo. Aparte de Pablo, hay otro héroe
de la fe, que entendía perfectamente que sus logros religiosos no contribuyeron nada para su salvación. Se trata de Lutero, antes de su conversión. Él lo describió así, cito: «Yo fui un buen monje y mantuve la regla de mi orden tan estrictamente que puedo decir que si alguna vez un monje hubiera llegado al cielo por ser monje, ese habría sido yo. Todos mis hermanos que me conocieron en el monasterio estarían de acuerdo con esto. Si hubiera permanecido más tiempo, me habría matado con vigilias, oraciones, lecturas y otras obras». ¿Acaso están mal las vigilias, las oraciones, las lecturas y las demás obras? No. Pero nada de eso ha contribuido en la salvación de Lutero. Fue el Espíritu Santo que, por medio de la palabra, en su caso Romanos 1, 16 y 17, le llevó al arrepentimiento y el dejar de confiar en sí mismo para poner toda su confianza únicamente en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esa advertencia de Pablo? No solemos encontrarnos mucho con judaizantes aquí en Santiago, ¿no? Pero eso no significa que estemos fuera de peligro. Tenemos que tener el mismo cuidado de no caer en la misma trampa. Hermanos, cualquier actividad religiosa no es ninguna prueba de tu salvación. Ni siquiera predicar, ni hacer milagros, lo que sea, ni echar demonios en nombre de Jesús. Muchos de los que andan por el camino ancho que conduce al infierno asisten fielmente a la iglesia, son bautizados, participan en la Santa Cena y ofrendan. Es fácil moverse en la iglesia sin haber conocido nunca a Cristo. Tal como Pablo lo describe en 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si piensas que tu actividad religiosa sea prueba de tu salvación, estás engañado. Cristo era, es y será el único que te puede salvar. Ningún título, ningún ministerio, ningún logro te hace justo delante de Dios, solo Cristo. Así que examina tu corazón. ¿Te crees salvo por algo que hiciste tú? ¿O confías plena y únicamente en Cristo? En el texto de hoy vemos 4 propósitos que nos ayudan como iglesia a reconocer el incomparable valor de Cristo, llegando ahora al tercer propósito, que consiste en atesorar a Cristo. Quiero atesorar, valorar a Cristo, reconocer su valor. Sigue aquí en el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Mientras en los versículos anteriores Pablo ha mostrado la ineficacia de cualquier esfuerzo y logro religioso por parte del pecador, terminando con afirmar que solo se puede confiar en Cristo para ser salvo, ahora desarrolla lo que significa ser justificado por Cristo. Nos muestra por qué, como iglesia, debemos atesorar a Cristo. En el versículo 7, Pablo dijo que comparado con Cristo, sus logros como fariseo ya no lo ve como ningún logro, sino más bien como pérdida. Ahora, en el versículo 8, sigue con la misma idea, pero la extiende, la desarrolla aún más, afirmando que no solo sus logros religiosos, sino
estima absolutamente todas las cosas como pérdida comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Con todas las cosas no excluye nada. Indica más bien que todas las obras meritorias en las que confiaba para ganarse el favor de Dios y cualquiera que pudiera realizar en el presente o en el futuro eran pérdidas. No contribuye para su salvación, su justificación. ¿Qué tiene que pasar para que algo que estimamos mucho se convierta de repente en algo que incluso despreciamos? Pues cuando viene algo que lo supera en todo sentido. Recuerdo cómo me encantaba mucho jugar el FIFA 2006, creo que era, en la PlayStation 2. Cuando después de muchos años, al arreglar mi cuarto, lo vi de nuevo, pensaba, ¡ay, qué chulo! Voy a probarlo. Entonces lo encendí, pero ni siquiera aguanté terminar el primer partido. Era todo muy lento, la gráfica estaba pésima, porque ya acostumbrado a las nuevas versiones, las nuevas consolas, lo antiguo parecía feo. Donde antes podía pasar horas y días jugando, disfrutando, ahora nada. Parecía feo. Lo apagué y no lo encendí de nuevo. En comparación con lo que Pablo describe aquí, mi ilustración se queda bien corto. Pablo despreciaba grandemente todo lo anterior logrado en comparación con lo que tiene en Cristo. Lo ve como basura. Aunque es una traducción correcta, no capta del todo el término que Pablo usa aquí. El término original tiene una connotación más fuerte. Traducciones más literales serían estiércol o excremento. Así lo vio. Lo llamativo aquí ahora es que con ese término Pablo no quiere enfatizar lo malo que eran sus logros, sino el énfasis está más bien en cómo queda todo eso comparado con el valor supremo de Cristo. Entonces, con llamar a todo lo demás estiércol o excremento, lo está comparando con Cristo y por eso se convierte en algo tan feo, por la belleza de Cristo. Cosas que en sí incluso no son malas, incluso son buenas, como el ser judío o cumplir la ley a pie de la letra, no es pecado. Pero comparado con el incomparable valor de Cristo, se convierte en algo desechable, porque Cristo lo supera a un grado que no podemos medir. Lo que quiere decir está claro, no hay nadie ni nada en esta vida que puede superar el valor de conocer a Cristo. Eso debería ser nuestra prioridad encima de todo. Ni el cónyuge perfecto, ni los hijos más obedientes, ni la casa más grande, ni tu Bugatti aparcado al lado de tu jet privado, ni los millones que tienes en la cuenta, ni ninguna sabiduría humana, ni tampoco nada que puedas lograr en esta vida superan lo que tenemos en Cristo. ¿Aspiras a algo así? Bueno, puedes aspirarlo, pero encima de todo, aspira a conocer mejor a Cristo, para después llevar a tus hermanos en tu jet privado. Pablo dice que lo ha perdido todo a fin de ganar a Cristo. Se asemeja al mercader de perlas que Jesús describe en Mateo 13 y que al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En comparación a lo perfecto, todo lo demás pierde su valor. Pablo solo quería a Cristo. Dame a Cristo, nada más deseo yo. Eso es lo que dice aquí. Quiere ganar a Cristo y ser hallado en Él. El comentarista Matthew Henry lo explica bien. Cito, ganar a Cristo no significa aquí simplemente tener a Cristo, ya que todo creyente lo tiene desde el momento en que lo recibe como Salvador, sino apropiarse a Cristo, hacerse del todo con Él y ser hallado en Él, como en el elemento en que vive y se mueve, hasta el punto
de que no se pueda hallar a Pablo en ningún otro lugar sino en Cristo. Qué bonito, ¿no? Se puede decir acertadamente que Pablo estaba enamorado, loco por Cristo. Y nosotros también lo deberíamos ser. Pablo ha entendido bien que no va a alcanzar nada con su propia justicia derivada de la ley, sino solo será salvo con la justicia que es por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque es la única justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Nosotros somos pecadores. Nunca había y nunca habrá ningún ser humano lo suficientemente bueno para ganarse el cielo. Imposible. No hay nadie que pueda ser justo delante de Dios por sus propios méritos, ni siquiera Pablo. Eso lo ha entendido bien, pero no solo entendió que su propia justicia no le justifica delante de Dios, es decir, que pueda lograr con su propia justicia estar bien con Dios y ser aceptado por Él. Además entendió que solo puede ser justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo, por su obra redentora en la cruz. Y la fe verdadera no consiste en una mera aceptación intelectual de las verdades del Evangelio, que incluso los demonios lo creen, lo saben. Uno no es salvo por repetir: Jesús, Dios encarnado, murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para que mis pecados sean perdonados y que esté en paz para con Dios. Sí, así es el Evangelio. Pero solo por vocabularizarlo, por decirlo, eso no te hace salvo. La fe genuina incluye la confianza en Jesucristo como su Salvador y la rendición a su señorío. El que realmente cree en Cristo pone toda su confianza en Él. Eso es la fe verdadera. Y solo sobre la base de esa fe, la justicia que es de Dios viene al pecador que se arrepiente. Gracias a Cristo, el justo, que cargó los pecados de los injustos, nosotros, que somos injustos, somos ahora justos delante de Dios. MacArthur define bien lo que se puede describir como la joya del Evangelio, es decir, la realidad de que a Cristo se le imputa el pecado del pecador arrepentido y a éste se le imparte la justicia de Cristo. Él nos da su vestido para que estemos ahí sin mancha delante de Dios. Justificado no por mí mismo, sino por Cristo. La semana pasada una mujer me dijo: yo creo que todas las religiones son muy parecidas y contribuyen lo mismo porque nos llaman a hacer lo correcto. Y dijo que le gusta escuchar tantos sermones de predicadores evangélicos, después escucha cosas de budistas, hinduistas y muchas otras cosas. Y le dije que no es verdad, es mentira. Le dije que no hay religión ninguna que realmente salva al hombre pecador. Sí, en muchas religiones ven que hay un problema con el hombre, con el ser humano, eso sí, ven una necesidad y quieren ayudar de alguna manera. Pero lo mejor que pueden ofrecer es colgar frutos bonitos a un árbol muerto. No pueden dar vida al que está muerto. El cristianismo es la única religión donde Dios mismo se ocupa del problema. En ninguna otra religión es Dios quien salva al hombre. Es siempre el hombre que tiene que hacer para ser salvo. Nunca es Dios que salva. Solo el único Dios verdadero que se hizo hombre en Cristo y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que todos los que arrepentimos y creemos en Él seamos salvos. Sorprendentemente, al final de la conversación, ella lo reconoció y dijo: sí, tiene razón, es verdad. Pero se quedó ahí. No era dispuesto a arrepentirse y creer en Cristo como su Salvador y Señor. Reconoció que es verdad. Dice: sí, lo veo, pero no se arrepintió. Hay una gran diferencia en reconocer que Cristo es Salvador y conocer a Cristo como Salvador. Y Pablo ya conocía a Cristo, pero quería conocerle aún más. Dice aquí en el versículo 10:
y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Como salvo por Cristo, Pablo ya ha conocido el poder de su resurrección. Ya murió y resucitó con Cristo a una vida nueva. Pero no acaba ahí. Tal como lo describe bien Pablo mismo en Romanos 6, 4-5, donde dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Seguimos viviendo en el poder de su resurrección, el mismo poder. Como cristianos andamos todos los días en novedad de vida, creciendo en nuestra santificación. Además, Pablo quería participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo realmente vio el sufrir por Cristo como un privilegio. Y no habla desde su ignorancia, porque lo ha experimentado a menudo. Pero eso no ha cambiado su perspectiva. Seguía viendo el sufrir por Cristo como un privilegio. Sabía perfectamente de lo que habla. Y sabía que cuando más sufría por Él, más profunda ha sido la comunión espiritual con su Señor. Pero no le bastaba. Quería más. Quería sufrir por Cristo y morir por Cristo. ¿Con qué fin? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aunque Pablo no tenía duda de que participe en la resurrección de entre los muertos, aunque lo tenía ya garantizado, no se lo tomó por sentado. Pablo deseaba ese día en el cual su cuerpo mortal y corruptible será cambiado por un cuerpo incorruptible, tal como lo describe en 1 Corintios 15, 52-53, donde dice: pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo tenía muy claro y esperaba ese día con ganas. Pablo tenía en vista la gloria que le espera, lo cual le sirvió como una gran motivación y consuelo a la hora de sufrir por Cristo. El hecho de que ningún sufrimiento por Cristo es en vano y será premiado le da valor a algo que, humanamente hablando, no es para nada deseable. A nadie le gusta sufrir por sufrir. Pero cuando es por Cristo, eso cambia. En la Biblia tenemos a muchos ejemplos que realmente vivieron para Cristo. Y uno de ellos es Juan el Bautista. Era una persona humilde, que no buscaba nada más que la gloria de Cristo. Él mismo dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Aunque se refería ahí a su ministerio, es una actitud que también podemos aplicar para nosotros. Que Él crezca y que yo disminuya. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Puedes decir que es Cristo? ¿Vives para ti mismo o para Él? Examina tu corazón, hermano, hermana. ¿Es Cristo tu tesoro más grande? ¿La perla de gran valor que supera todo lo demás? Haz que conocer y atesorar más a Cristo como tu deseo para el año que venga. Que sea tu propósito tener a Cristo en alto en tu vida. Llegamos al último de los 4 propósitos que nos ayudan como iglesia a reconocer el incomparable valor de Cristo. Perseverar hasta alcanzar la meta. Y niños de la escuela dominical, ahora tengo una tarea para vosotros. Mientras voy a leer los
últimos 5 versículos tenéis que contar cuántas veces aparece la palabra alcanzar o alcanzado. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. 5. Muy bien, Isaac. Sí. 5, así es, 5 veces, sí. Pablo habla aquí de alcanzar algo que todavía no ha alcanzado. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Alguien lo sabe? Se refiere a lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Su gran deseo fue conocerle mejor a Cristo y el poder de su resurrección y morar con Él en la era venidera. Era tan enamorado de Cristo que quería más de Él y ser más y más como Él. Eso era la meta. Cristo era la meta. Como en muchas otras cartas, Pablo aquí usa la carrera atlética como ilustración. Igual como los corredores olímpicos que no escatiman ni gastos ni esfuerzos para ganar la competición, Pablo también estaba compitiendo. Se vio a sí mismo compitiendo, corriendo. Pero no para ganar una medalla, sino para ganar a Cristo. Y los filipenses estaban bien familiarizados con las carreras atléticas. Y Pablo, yo creo que era un aficionado de deporte porque usa a menudo ilustraciones de deporte y se vio a sí mismo como deportista por Cristo, corriendo para llegar a la meta. Pero todavía estaba en camino, todavía no llegó a la meta, todavía no ha llegado a ser perfecto, pero siguió adelante con el fin de poder alcanzarlo. Alcanzar lo que él describe como aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué es para lo cual fue alcanzado por Cristo? Lo cual suena un poco confuso igual. Solo muestra que Pablo quería lo mismo como Cristo para su vida. La meta de Pablo para su vida estaba acorde con la meta por la cual Cristo lo salvó. ¿Y para qué le salvó Cristo? Pablo mismo lo describe perfectamente en Romanos 8:29, donde dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo salvó a Pablo para que Pablo sea hecho conforme a su imagen. Cristo le salvó a Pablo para que se asemeje cada vez más a Él. Y es justo eso lo que fue el gran deseo de Pablo, ser como Cristo, como lo explicó bien en los versículos anteriores, ser hallado en Él. Y mientras tenía ese deseo de ser cada vez más como Cristo, a la vez no le quedaba duda ninguna de que era algo que todavía no ha logrado, no lo ha alcanzado todavía. Pero eso no le desanimaba, para nada, todo lo contrario. Dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con los atletas que miran a menudo hacia atrás? Se despistan. Están más enfocados en los otros atletas que en la meta y sin darse cuenta reducen un poco la velocidad al girarse.
De hecho, es muy raro ver los Juegos Olímpicos y ver cómo los atletas miran siempre hacia atrás. Los Juegos Olímpicos no se suele ver eso a menudo, sino todos miran hacia adelante, hacia la meta. Y Pablo igual, no se aferró a su vida antigua, ni siquiera la estimaba. Y mientras habla sobre su propio ejemplo, exhorta a sus hermanos a hacerlo igual. Los judaizantes querían justo eso. Es decir, que los cristianos miren hacia atrás, que vuelvan a su anterior manera de vivir, a confiar en sus propias obras religiosas en lugar de confiar en Cristo. Un peligro tremendo. Pero en este pasaje Pablo muestra su intensa preocupación por el crecimiento espiritual de sus hermanos, poniéndose a sí mismo como ejemplo a seguir. Les anima a sus hermanos a extenderse a lo que está adelante, igual como lo hizo él, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extendiéndome se refiere a estirar un músculo al máximo de su capacidad. Y describe a un atleta que fuerza cada músculo para alcanzar la línea de llegada. ¿Y qué es la línea de llegada? ¿Qué es la meta? Ser como Cristo y estar con Cristo por toda una eternidad. Cristo es la meta. No hay nada más bonito y más digno de desear. Cristo es nuestro premio eterno. Pablo sigue en el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Con los que somos perfectos se refiere a todos los que son perfeccionados en Cristo. Aunque, como lo dejó bien claro en el versículo 12, todavía no hemos llegado a ser perfectos. No se está contradiciendo, sino se refiere a dos conceptos distintos. Todavía no somos perfectos, pero en Cristo sí somos perfeccionados. Se refiere aquí a todos los creyentes, animando a cada uno de ellos que tengan esa misma actitud de extenderse, de forzar cada músculo para alcanzar la meta, de desear con todo su corazón serle igual a Jesús. A la vez sabía que lamentablemente muchos de nosotros no solemos correr así, y eso es la triste realidad. No compartimos esa actitud de poner todo en juego para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Somos más bien unos corredores que se despistan cada 2 por 3 y pierden de vista la meta. A todos nosotros, Pablo aquí nos exhorta a seguir corriendo por el carril correcto hasta alcanzar la meta, a no estar satisfechos y contentos con nosotros mismos. Porque cuando pensamos que estamos bien y no hace falta dedicarse más a conocer mejor a Cristo, estamos en grave peligro de volvernos insensibles a nuestro pecado y ciegos a nuestras debilidades. Persevera, hermano, hermana. ¿Habéis visto alguna vez un vídeo donde un corredor celebra bastante temprano? Suele pasar tanto en las carreras de bicicleta como también en el atletismo. Ya viendo la meta y sabiendo que están a punto de cruzar la línea, ya levantan sus manos y empiezan a celebrar para ser adelantados en el último segundo por el atleta que está justo detrás de ellos. Y se quedan con una cara. Seguramente habéis visto algún vídeo así, yo he visto varios, sí. Hermanos, que no celebremos bastante temprano. Que no pensemos que ya estamos a un buen nivel espiritual y que ya no hace falta esforzarse mucho. El resto ya es pan comido. No. Como en muchas otras áreas de la vida, también en la vida espiritual, el estancamiento es un retroceso. No te quedes satisfecho con tu nivel espiritual. No pares en tu carrera como cristiano. Sigue corriendo, sigue creciendo. Prioriza tu vida espiritual encima de todo lo demás en tu vida. Ten las prioridades correctas. Hermanos, vimos 4 propósitos
que nos ayudan como iglesia a reconocer el incomparable valor de Cristo y saber que no necesitamos a nada ni nadie más, solo a Él. 4 los propósitos que nos ayudan a ser más y más como Él. Que tu mayor deseo para el año 2026 sea que te asemejes más y más a Cristo. Regocíjate en Él, no confíes en ti mismo, atesora a Cristo y persevera hasta alcanzar la meta. Oremos. Gracias, Cristo. Gracias por habernos salvado, haber dado tu propia vida, sufriste en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Lo pagaste tú ya el precio. Por todos nosotros que nos arrepentimos y creemos en ti que no te quedaste ahí en la cruz, sino resucitaste. Venciste la muerte y el pecado para poder traer paz para con Dios. Gracias, Cristo. Gracias por ser nuestro premio, por ser el único que nos justifica. Y te pido, te ruego, que si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que quebrante su corazón, que le lleves al arrepentimiento, que pueda ver su pecado, la ineficacia de todo su esfuerzo y que ponga su confianza en ti, que se deja caer en tus manos para recibir la salvación. Y que por todos nosotros que ya somos tuyos, que no nos quedemos parados, satisfechos con nuestra vida espiritual, sino que seguimos creciendo hasta alcanzar la meta, hasta estar contigo y ser como tú. Deseamos ese día. Gracias, Cristo. En tu santo nombre pedimos todo eso. Amén.